Ok, muy bien, vamos a leer Marco 1, en lo que estamos estudiando, Marco capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Marco 1, el Evangelio según Marcos. Principio, dice el 1, del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él, el Señor, os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Debo leer, creo, 14 y 15 para terminar ahí mejor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hasta aquí. Hasta aquí. Muy bien. Voy a tratar de no repetir tantas cosas, pero Marcos ya, espero que alguno de vosotros, ojalá la mayoría, haya leído Marcos, el Evangelio de Marcos, que es el más corto, 14 capítulos. No, y estoy pensando en otra cosa. Y entonces él tiene, por supuesto, diferencias notables que ya aparecen en esta porción, porque por eso me he demorado un poco en este capítulo 1, por las grandes diferencias que hay con los otros evangelios, con los sinópticos, específicamente con Mateo y con Lucas, y con Juan en cierta manera. Así que aquí vamos a empezar un poco el versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Es una descripción de su vestido y de su comida. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? La importancia que tiene esto puede ser un ejemplo para nosotros, es cierto, pero esa era habitual vestida o vestido o vestidura de un profeta, también de los 60, pero no voy a explicar eso, pero habitualmente se vestían de esa manera. De hecho, Zacarías, por ejemplo, voy a citar un texto en Zacarías, cuando el Señor, cuando Yahvé habla contra los falsos profetas o los que están enseñando cosas que no corresponden, que no serían profetas de Dios en cierto modo, dice: todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más
vestirán el manto velloso para mentir, el manto velloso para mentir. Así que da la impresión, y por lo que voy a leer ahora, en el segundo libro de Reyes, y en el capítulo 1, cuando el rey Ocosías se enfermó, era un mal rey, y en vez de llamar a Elías, por ejemplo, él llama a los agoreros, etcétera, para sanarlo. Y entonces Elías dice, bueno, ¿acaso no hay profeta en Israel? Claro que había profeta, él era un profeta. Y entonces el pasaje, solamente lo que tengo notado solamente el final, cuando el rey Ocosías envía mensajeros a Elías, o Elías encuentra a estos mensajeros, y los mensajeros llegan al rey y le dicen que aquel varón, ellos responden, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía, dice, ceñía su lomo con un cinturón de cuero. Y el rey dijo, ese es Elías Tisbita. Le doy esos dos pasajes para que no les llame tanto la atención esto de la vestidura. De hecho, el manto de Elías, que Eliseo lo toma, por así decirlo, se refiere a eso. Y esta comida que aparece aquí, esta dieta le llaman algunos, no propia a lo mejor de nosotros, de langostas y miel silvestre. La miel es más conocida, pero langosta quizás ninguno de nosotros a lo mejor comería. Ese tipo de langosta será un tipo diferente al que conocemos, pero tampoco no le llame tanto la atención porque las langostas sí están dentro de los alimentos permitidos por el Señor, por la ley, por si acaso. Bueno, la miel silvestre no hablo de ello. Así que, resumiendo, el vestido y la comida de Juan el Bautista, Juan el Bautizador, su vestido y su comida indican, por supuesto, una vida dura, una vida sin las comodidades propia de la mayoría de los seres humanos. De hecho, nosotros tendríamos mejor vida que él. Una vida con comodidades de tanto en el vestuario como en la comida. Pero en el caso de Elías, la importancia para él era su servicio de cumplir con el llamado del Señor. Por lo tanto, el vestido y la comida se relegan a otro plano, más lejos, mucho más lejos. Es un buen ejemplo para nosotros, sobre todo en esta sociedad que nos ha tocado vivir, que se le ha llamado la sociedad del consumismo, la ciudad del consumismo. Es increíble, ¿verdad? No voy a entrar en esos detalles del vestido y de la comida. Así que eso es el versículo 6. Describe Marcos es el autor del libro, a quien usa el Señor para escribir uno de los evangelios. Ya hablé de Marco un poquito, una pequeña biografía de él, y Marco describe a Elías de esta forma. Lo describe diciendo cómo se viste y qué es lo que mayormente sería su dieta habitual. No me pregunten si esto es lo que comía en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la noche y volvía el otro día lo mismo, no sé. Pero el evangelista de alguna manera está describiendo a un hombre de Dios cuya preocupación más importante en su vida era su servicio al Señor. El vestido y la comida se relegaban a otro plano. Lo primero para él era su servicio, obedecer al Señor que los llamó. No se olvide lo que dice Juan al comienzo de su evangelio, Juan el apóstol, al comienzo de su evangelio, versículo ¿cuál es? El 6, el capítulo 1, cuando dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Así que Juan el Bautista o el bautizador
es un hombre de Dios, un hombre a quien Dios escogió aún antes de nacer. No se olviden que sus padres, su madre era estéril, ya avanzado de edad, pero Dios le da este precioso regalo que es un hijo, y este es Juan el Bautista, a quien ya Dios le tenía un propósito de vida que duró corto tiempo, es cierto su ministerio, pero su tarea fue ser el precursor, nada menos que del Mesías. Así que era importante su labor. Versículo 7. Después de describir la vestimenta y la alimentación de este hombre, un verdadero hombre de Dios, un varón de Dios, un profeta de Dios, ahora el mensaje que él proclamaba. Porque una cosa era que bautizaba en el Jordán, pero otra cosa que también él mencionaba, o él daba a conocer, él tenía un mensaje que entregar. Y este es el mensaje, resumido aquí por Marco. Y predicaba, el Bautista predicaba, dice Marco, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvado la correa, o inclinado, encorvado la correa de su calzado. Eso es lo que está predicando él. Viene tras mí. Eso indica que su trabajo, el trabajo de Juan, él lo tiene muy, muy claro, por supuesto. Su trabajo era ser el precursor, el preparador de corazones de Israel para que recibieran al Mesías que viene. El Mesías vendrá tras él, y es cierto. Y entonces, mientras tanto, la labor de Juan era bautizar, luego hablar del bautismo, que es lo que es, y además entrega un mensaje, viene tras mí. Así que Juan se identifica claramente, se identifica como el precursor, como el heraldo del Mesías. Nadie en Israel se esperaba esto. Los apóstoles todavía no aparecen. Así que Juan tiene discípulos, dos de ellos llegaron a ser discípulos del Señor, como Juan y Andrés, según el evangelista Juan. Así que Juan el Bautista o Juan el Bautizador se identifica, repito, se identifica como el precursor y el heraldo, precursor que va adelante preparando el camino, el heraldo el que proclama un mensaje. Ese es un heraldo, el que da las nuevas, el que da las noticias. Luego agrega algo interesantísimo. Alguien dirá, pero eso es así, de acuerdo, pero Marcos quiere dejarlo bien en claro que no hay ninguna aspiración de tipo egoísta en Juan. Él no quiere aparecer. Y de hecho, por lo que va a decir luego. Pero mire lo que dice primero. Él es más poderoso que yo. Con eso entonces, echa por tierra cualquier pensamiento de personajes dentro de Israel, especialmente fariseos, escriba, etcétera, el sacerdocio, que según el evangelista Juan, enviaron un grupo a preguntarle a Juan, que, bueno, ¿y quién eres tú, el profeta? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú? ¿Por qué bautizas? Entonces aquí Marco no entra en ningún detalle de eso, lo repetiré después, pero usted se compara Marcos, especialmente con Mateo y con Lucas, no hay, la única semejanza es Juan, por así decirlo, pero hay muchos detalles en Marcos y en Lucas que Marco los ha obviado. No quiere decir que no existían. Ahora, ¿qué es lo que había en el propósito de Dios para que Marco escribiera de esta manera? Pueden haber diferentes interpretaciones al respecto. Por ejemplo, ¿a quién él le escribió este evangelio? ¿Qué tipo de persona? ¿La iglesia primitiva? Y ya tendrían, algunos dicen que este es el primer evangelio, otros piensan que a lo mejor ya el de Mateo existía, pero no lo sabemos.
Y entonces Juan el Bautista deja en claro en su mensaje, viene tras mí, dice. Y él dice, él es más poderoso, él es más grande, él es más poderoso y es más grande, quiere decir, el más grande, él es Jesús, el que va a aparecer. Todavía no lo menciona, de hecho nunca lo menciona. No habla de él, habla de él, pero no de su nombre, no habla nada, no da ningún dato biográfico, eso lo voy a decir luego, pero se lo anticipo. A Marcos, usted va a leer Marcos y va a encontrarse, debiera usted sorprenderse, Marco no da ningún dato biográfico del Señor. Aquí está hablando de él, y esto es lo que dice. No soy digno, él está el más poderoso que yo, viene tras mí uno que es más poderoso que yo, o sea, no pongan su mirada en mí, porque cuando lo vieron bautizar, que bautizaba a las personas, ¿por qué bautizas? Y entre paréntesis, el bautismo de Juan es único. Había un bautismo que era para hacer prosélitos, ¿verdad? Creo que lo expliqué eso. Es decir, un hombre gentil o un hombre no judío que abraza la religión judía tenía que bautizarse. Es el bautismo que existía. Los otros eran lavamientos ceremoniales dentro de Israel. Así que esto es nuevo, esto es nuevo. No tan solo es nuevo, duró muy corto tiempo. Duró muy corto tiempo el bautismo de Juan. Se le llamó así, el bautismo de Juan que aparece en Hechos de los Apóstoles. Iba a citar algunos que solamente conocían hasta el bautismo de Juan. Y luego agrega que él no era digno de desatar las sandalias encorvado. Él no tenía, dice, no, yo no soy digno de hacer el trabajo más humillante o no vergonzoso, estoy buscando la palabra, pero yo no soy digno de hacer lo más mínimo por él. No soy digno. Y, y habla de desatar la sandalia. Desatar la sandalia, atar la sandalia de alguien era labor exclusiva de los esclavos. Nadie más lo hacía. Y nadie se rebajaría a hacer aquello. Para que vean ustedes que Juan el Bautista, en lo que escribe Marco ha averiguado bien, conoció a Juan el Bautista, lo escuchó, lo vio con toda seguridad, y Juan el Bautista está diciendo, esto es lo que Juan dijo. Él nunca se consideró digno, ni siquiera de desatar la sandalia del calzado del Señor, la sandalia sería. Versículo 8. Yo, dice Juan el Bautista, yo a la verdad, esto es lo que registró Marcos, yo a la verdad os he bautizado con agua. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Dice, ahora este él es bien enfático para referirse al Señor, él. Yo y él, ya habló de que él no es digno de, pero ahora él está diciendo, yo os he bautizado con agua. Pero él, el Señor, él os bautizará con Espíritu Santo. Tengo que explicar eso, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Esta palabrita o esta conjunción con puede traducirse en, puede traducirse por medio de. O sea, el Señor será aquel único que puede bautizar al ser humano, al pecador, que cree en él, bautizarlo con o por medio del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, hay creencias variadas en el mundo. Hay religiones que
que piensan que hay que bautizarse con el Espíritu Santo, que es como otra conversión, dicen algunos, etcétera, algo así por el estilo. Voy a tratar de explicar aquello. Así que ahora, como Marco dije yo hace un rato atrás, no sabemos cuál es a quién les escribe, a quiénes va dirigido el Evangelio, porque Lucas se lo está escribiendo a alguien. Todos escribieron pensando guiados por Dios, pensando en algún grupo de individuos, qué sé yo. Y aquí está hablando del bautismo del Espíritu Santo, y no cabe ninguna duda que los primeros creyentes, y específicamente en Jerusalén, algunos fueron participantes de este espíritu que desciende en Pentecostés. Así que lo más probable es que hay una relación estrecha, directa con esto que está diciendo Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista no tenga una revelación de Dios al respecto, pero lo que sí tiene es que el bautismo del Espíritu Santo, eso sí que es absolutamente indispensable. El bautismo de Juan en agua meramente era un símbolo, como lo es ahora también el bautismo de los creyentes. El bautismo de Juan era un símbolo externo, un símbolo externo de arrepentimiento de una persona. El bautismo de los creyentes, su bautismo, hermano y hermana, o mi bautismo, lo recuerdo perfectamente, pero el bautismo de un creyente no tiene que ver o no es algo que se hace para la salvación de nuestras almas, sino que como el bautismo de Juan era un símbolo, una persona está declarando mediante ese bautismo, una persona en los tiempos de Juan estaba declarando: yo soy un pecador, yo me arrepiento de esto, de mi vida pasada, yo cambio mi forma de pensar y estoy dispuesto además a recibir al Mesías que viene. Es más o menos lo que significaría el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, yo bautizo en agua, pero lo más importante dice aquí Juan, pero yo la verdad os he bautizado con agua, os he bautizado, está hablando de un grupo de quizás de personas, porque acudían a él de Judea, que es toda una provincia, y específicamente de Jerusalén, y el Jordán pasa por Jerusalén, etcétera. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, ¿quién es él? Bueno, el que viene tras de mí, el todopoderoso, el poderoso que es más grande que yo, el que viene tras mí, de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Él os bautizará con Espíritu Santo. El único bautismo visible del Espíritu Santo ocurrió en Pentecostés. Hoy día el creyente no es bautizado, o fuimos bautizados hace 2000 años atrás. Hay un solo bautismo del Espíritu Santo. La iglesia se bautiza. Pero cuando una persona cree en Cristo como su Salvador, esa persona que recibe el perdón de sus pecados, todos sus pecados, porque Cristo los llevó, esa persona a quien Dios le otorga la salvación de su alma, que significa que es librado de la condenación eterna, esa persona que llega a transformarse en ese instante adoptado como hijo de Dios, esa persona, quien quiera que sea, esa persona además, en el instante de creer en Cristo, llega a ser templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted creyó en Cristo, hace un año, hace 10 años, hace 50 y tantos años, cuando yo creí en Cristo, Dios me selló, dice el apóstol Pablo, fuiste sellado, no dice fuiste bautizado, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios, fuisteis sellados. Así que todo creyente en Cristo es morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién lo otorga? Dios, cuando hemos creído en Cristo.
al momento de creer, Dios nos sella con el Espíritu Santo. Por eso se habla de exhortación como no os entristezcáis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu, etcétera. Aquel matrimonio, Ananías y Zafira, que cometen un engaño, un pecado, dice, habéis mentido al Espíritu Santo, le dice Pedro. Es una persona, el Espíritu Santo de Dios. Así que el bautismo de agua de Juan era un símbolo, en cambio el bautismo del Espíritu que habla Juan, que solamente Dios tiene poder para hacerlo y lo hace por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cumpliría exactamente la verdad de una limpieza que es única, que es real, que es eterna, que es la limpieza de nuestros pecados. Eso es espiritual. Hay un asunto que es un bautismo en agua, pero hay otro que es en el Espíritu. Y el Espíritu lo recibimos al creer en Cristo. Por lo tanto, ocurre una transformación interna en todo creyente en Cristo. Esa transformación la está produciendo el Espíritu de Dios en usted. Por eso que se habla de no apagar el Espíritu, por eso se habla de no contristar. Yo sí dije entristecer, es lo mismo al Espíritu Santo, porque mora en nosotros. Y el Espíritu Santo es quien, lo voy a ver un poquito más adelante, pero es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el deseo, el anhelo de servirle, de honrar al Señor. No se puede, no hay creyentes sin el Espíritu Santo, no existe. El Espíritu Santo no viene y se va. El Espíritu Santo viene a morar al momento de creer en él. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino, y aquí es la primera vez que menciona a Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, una provincia hacia arriba, si usted ve el mapa de Jerusalén, al norte, que vino. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En los versículos anteriores hemos leído que los que asistían, los que iban al desierto, una parte desértica donde pasaba el Jordán, los que iban al Jordán eran todos los habitantes más bien pertenecientes a la provincia de Judea, a la región de Judea y a la ciudad de Jerusalén. No sabemos de Galilea. Ahora aparece Jesús. En aquel tiempo, aquí se tradujo en aquel tiempo, pero ya explicaré eso un poquito más adelante, que es otra palabra, pero ya voy a decir por qué. No hay detalles, como dije, biográficos de los tradicionales que conocemos, tanto en Mateo como Lucas, excepto que el Señor, aquí lo nombra Jesús, era de Nazaret de Galilea. Ese es todo el dato que tenemos. ¿Se dio cuenta? Para que vea la gran diferencia, por así decirlo, entre el Evangelio, según Marcos, comparado con los otros evangelios. Marcos está diciendo que en su escritura, que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea. ¿A qué vino? De Nazaret hizo el viaje que hicieron José y María cuando él nació en Belén, ¿verdad? El mismo viaje, pero él lo hace hasta Jerusalén y hasta el Jordán, hasta donde está Juan bautizando a las personas. Eso, hay más detalle de eso en Mateo y en Lucas, ¿verdad? Aquí no hay detalles de eso. Solamente se menciona el pueblo. Y aquí le voy a decir algo interesante que alguna quizás no lo había pensado.
Nazaret jamás fue mencionado antes. ¿Antes de qué? En el Antiguo Testamento no aparece Nazaret. Era un pueblo tan insignificante que no aparece ni siquiera en el Antiguo Testamento. No aparece en el Talmud, dicen algunos expertos. Y los que conocen a Josefo, el historiador tan famoso, el historiador judío Josefo, tampoco lo menciona nunca. Nazaret. Así que es un pueblo desconocido. ¿Por qué es esto importante? Porque de allí viene nuestro Señor y Salvador. Allí se crió en Nazaret. Mateo menciona Nazaret, Lucas menciona Nazaret, etcétera, y él se llama Jesús de Nazaret, ¿verdad? En la cruz dice Jesús de Nazaret, pero Nazaret era un pueblo pequeño, insignificante, sin ninguna importancia, por eso el Señor fue mayormente despreciado. De hecho, acuérdese en Juan 1 y 46, cuando los primeros discípulos, uno de ellos encuentra, ¿quién es? Felipe, que encuentra a Natanael y le dice, hemos hallado al Mesías. ¿Y qué le contesta a Natanael? Él le dice, Jesús de Nazaret. ¿Quién es el Mesías? Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Para que vea usted el concepto que tenían de Nazaret. Así que no se menciona este pueblo, pero no hay detalle, no encontramos ningún otro detalle en los más detalles que hay en los otros evangelios. Pero, y Marco pasa directamente ahora, está pasando, y en el versículo que acabo de leer, me demoré un poco a lo mejor en Nazaret, pero para que tengan la información, para que vean ustedes dónde se crió e hizo toda su vida hasta antes de los 30, hasta los 30 años, de dónde era Nazaret. ¿De dónde era Jesús? Era de Nazaret. ¿Era importante Nazaret? No, para nada. Ahora puede ser importante porque conocemos la historia. Bueno, muy bien. Entonces, hay algunos sucesos más claves que otros en el Evangelio. Pero hay dos a los cuales me tengo que dedicar en el resto de la reunión, porque son tremendamente importantes en este Evangelio. En el bautismo como dije, en el bautismo de Juan, ¿por qué? La primera pregunta que se harían mucho es, ¿por qué Jesús se bautiza? ¿Quiénes se bautizaban? Se bautizaban personas que están reconociéndose desobedientes a la ley de Dios, pero que ahora cambian de actitud. Arrepentimiento es cambiar de actitud, cambiar de acción, cambiar de mente, cambiar de pensar, etc. Eso es arrepentimiento, ¿eh? Algunos dicen que arrepentimiento es una congoja. No. Es un cambio de mente, cambio de pensar. Entonces, estas personas se van a bautizarse con Juan porque reconocen que han sido desobedientes a la ley de Dios, pero que están dispuestos a cambiar y están dispuestos a recibir entonces al Mesías que viene. Si el Mesías viene, eso es lo que están escuchando, viene el Mesías, yo quiero ser del Mesías, yo quiero ser del ungido del Señor. Entonces, ¿por qué Jesús se bautiza entonces? Bueno, usted sabe que en otro evangelio, ¿cuál es? ¿Lucas o Mateo? Puede leerlo usted. Juan se niega a bautizarlo al principio. No. Yo debo ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Y el Señor le dice, no, cumplamos toda justicia, cumplamos todo lo que es justo. Más bien la interpretación, creo, más correcta. Y lo justo es que eso es lo que estaba escrito para el Mesías. Bueno, y por eso que el Señor se bautiza por un lado, por una aplicación.
Pero no cabe duda que aquí está la explicación, tiene que ver más bien con una simbología. ¿Cuál es la simbología? Es que Jesús se está identificando, el Señor se está identificando con los pecadores de aquel entonces y con todo pecador. O sea, el acto que Jesús está haciendo es lo que exactamente va a ocurrir en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Cristo se identificará plenamente, se identificará con el pecador. Tanto es así que en su cuerpo son cargados los pecados de nosotros. Ahora Él se está bautizando. De esa manera, Él está estrechamente relacionándose con los pecados del pueblo. Se está relacionando. No es pecador, no es como el pueblo, por supuesto que no, pero Él se está, con ese acto simbólico, ya está mostrando lo que va a ocurrir en 3 años más adelante, cuando Él vaya a la cruz, y allí ocurrirá el hecho de que Él morirá por los pecados que no cometió. Pero ahora, en un acto simbólico, está diciendo: yo me relaciono, me identifico y me relaciono con los pecados del pueblo de Israel. Versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando subía del agua, implicaría entonces que en realidad el bautismo tiene que haber sido por inmersión, no por aspersión. A veces en alguna fotografía o, perdón, cuadro de la época que hacen eso, aparece Juan echándole un poco de agua en la cabeza y está metido en el río. No, tiene que haber sido porque de hecho hay un pasaje donde Betábora, porque había muchas aguas y ahí era mejor hacer el bautismo porque había muchas aguas. Así que esto de subir del agua implica entonces un bautismo por inmersión, como es el bautismo cristiano, que no tiene que ver con esto, pero en ellos serían exactamente ellos, serían realizados de la misma manera, por inmersión. Entonces, cuando él sube del agua, dice que vio, el texto dice, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, vio abrirse los cielos. Pero la palabra que aparece aquí es el vocablo rasgarse, o hay una traducción que me gusta, que a veces la noto, que dice: vio que los cielos se partían o se rasgaban los cielos. Y este vocablo es exactamente el mismo que aparece al final de este evangelio cuando Marco escribe que el velo del templo se rasgó, se partió, se rasgó de arriba a abajo. El mismo vocablo. El cielo se rasga, el cielo se abre. Aquí dice se abre, pero el verbo, insisto, el vocablo usado aquí es partirse o rasgarse. Usted dirá, pero ¿qué importancia tiene eso? Es lo mismo. No, realmente no es lo mismo, porque en el Antiguo Testamento, cuando aparece la revelación, esto es una indicación. Los cielos rasgados es una indicación de una revelación de Dios. A eso se le llama una teofanía, revelación de Dios. Por ejemplo, Isaías 64:1 dice: ojalá, le dice a Dios, ojalá rasgaras los cielos, ojalá rasgaras los cielos y descendieras, las montañas temblarían delante de ti. Ese es por así decirlo, el profeta hablando con el Señor. Ojalá rasgara los cielos y descendiera, las montañas entonces temblarían delante de ti. Así que este término usado también, dije yo, al final de Marcos, en Marcos 15, versículos 38 y 39 son sumamente importantes, creo, con una estrecha relación con lo que estamos leyendo. ¿Qué pasó ahí en Marcos 15, 38 y 39? Bueno, versículo 38, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué más pasó en el 39? En el 39, el centurión
El centurión romano, el que está a cargo de la crucifixión, él dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Versículo 39. Graves esas dos cosas. En el inicio de Marcos aparece el cielo rasgado. Al final de Marcos aparece el cielo rasgado. Interesante. Y lo segundo, el espíritu como paloma descendió sobre él. Esto puede significar que el espíritu, lo que se vio es que se parece a una paloma, o que descendía como un ave volando. No hay claridad al respecto de esto de la paloma. De esto de la paloma. Leemos del Espíritu de Dios que se movía en las aguas en la creación, en Génesis 1. Leemos de Noé que lanza una paloma que vuelve y después la mansa de nuevo y vuelve. Y la paloma es un símbolo de allí en el diluvio, un símbolo de la misericordia de Dios, por supuesto, después del diluvio. Pero, nada más que como dato antecedente, hay por lo menos, leí por ahí que hay por lo menos 16 diversas o posibles interpretaciones de esto de la paloma, que el Espíritu Santo descendió como paloma. Ahora dice, por eso dice como paloma. El Espíritu Santo tenía forma de paloma, o aparece a la vista de Juan, y Marco lo escribe que había como una forma de paloma, pero de alguna manera está claro, dice el apóstol Marco al escribir, que el Espíritu Santo descendió. ¿Cuál era el texto? Luego, cuando subía del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu. ¿Quién vio? ¿Juan? No, el Señor. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El Espíritu Santo, visto por el Señor, cómo desciende del cielo. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Voy a tratar de explicarlo. Esto tiene que ver con la importancia del Espíritu de Dios en el ministerio de Jesús. Cuán importante es, cuán importante fue. ¿No? El Espíritu del Señor, Isaías 11, leemos que cuando llegaría, que habla de la llegada del Mesías a este mundo. ¿Qué dice este pasaje? Son como 4 versículos. El Espíritu del Señor, Isaías 11, si la nota 11, versículo 2 al 4, el Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Mesías que vendrá. ¿Quién es el Mesías? Jesús. Y aquí está diciendo, siglos antes, el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará, el Mesías, en el temor del Señor. No juzgará el Mesías según las apariencias o la apariencia, ni decidirá por lo que oiga, por lo que se oiga, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. ¿Qué es eso? Es una cita del profeta Isaías respecto al Mesías que vendría. Y quiero que está hablando ahí que el Mesías, el Espíritu del Señor, iba a reposar sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Mesías. Y eso es lo que está pasando en el bautismo. Es la importancia. Eso es la importancia que tiene cuando Jesús va a bautizarse, porque es allí cuando el Espíritu de Dios desciende y se posa sobre él. Así que al Mesías se le representa, en el Antiguo Testamento se le representa como alguien que vivirá dependiendo totalmente de Dios a través del Espíritu. Repito esta frase. Al Mesías se le representa, en el Antiguo Testamento, se le representa como alguien
que vivirá dependiendo absolutamente, totalmente dependiendo de Dios a través del Espíritu Santo en él. Así que aquí hay una confirmación en este descenso de la identidad. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dice en el Evangelio de Juan, dice que él vio al Espíritu Santo descender sobre él. Entonces él es el Mesías, porque se cumple porque se cumple la profecía de Isaías. Hay una confirmación clara, entonces, por eso el Espíritu Santo, que esta forma que tendría, que seguramente el Juan el Bautista, Juan habría que leerlo, los detalles, cuando ve aquello. En este descenso, entonces, lo que hay aquí es que se confirma con esto la identidad de Jesús y su capacitación para el servicio mesiánico. No se olvide que él aparece de Nazaret de Galilea. Es lo único que Marco indica. De Nazaret de Galilea, y de Nazaret de Galilea viene el Mesías. Versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta es la voz de Dios, sin duda, ¿verdad? Esta es la voz de Dios. Tú eres mi hijo amado. En el Salmo 2:7 aparece esta frase y tiene que ver con la entronización de la dinastía davídica, ¿ya? De David. Segundo, cuando dice amado, a quien amo, esa otra traducción, hay una clara relación para muchos, interesante, con Abraham cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios le dice que tome a Isaac, tu hijo, tu único, tu amado, o a quien amas, para que lo sacrifique. Así que hay una analogía muy estrecha entre lo que Abraham iba a hacer con su hijo único y lo que Dios hizo. Y lo que Dios hizo en el Calvario, su hijo. El que habla aquí en Marco 1:11 es Dios desde el cielo, y él está diciendo: tú está señalando a Jesús, que está saliendo de las aguas, recién bautizado, y Dios dice: este es mi hijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento. O otra frase de otra traducción, como dije ya, que cito a veces: estoy contento contigo también. O en ti tengo complacencia, o en ti se complace mi alma. Isaías 42, el profeta dice: el siervo del Señor, el escogido de Dios. Así que esta extraordinaria aclamación que hemos leído, que aparece desde el cielo, está presentando a Jesús, por un lado, como el Mesías davídico, como el Mesías, pero también que este Mesías es el Hijo único, amado de Dios, que se va a ofrecer a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Extraordinario. Los detalles que Marco nos da, por supuesto. Entonces Jesús vio que los cielos se partían. Eso es lo que acabo de decir. Esto de hijo de Dios aparece algunas veces reconocido en Marcos. Por ejemplo, los demonios le reconocen como hijo de Dios, como, a ver, en 3 pasajes de Marco. Marco 1, Marco 5. Pedro es el primer hombre que lo reconoce como hijo de Dios en Marco 8:29. Y el clímax, dirá alguien, ya lo cité antes, ¿quién es? El centurión. El centurión. ¿No es interesante? El evangelista Marco comienza con el bautismo de Juan diciendo: cuando él se bautiza, los cielos se rasgan y la voz de Dios que se oye diciendo: este es mi hijo amado. Terminamos de leer Marcos, llegamos a la crucifixión, y el velo del templo se rasga
de arriba abajo, obra de Dios, se rasga. Y aunque el centurión está lejos del templo, pero él cita las palabras de Dios al principio. No está diciendo tú eres mi hijo, pero él está reconociendo este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Para que vea usted lo, lo atractivo de la palabra del Señor. Y luego, o inmediatamente, me quedan 3 minutos. Y luego, aquí se traduce luego, pero creo que la traducción que yo miro muchas veces se traduce inmediatamente. Y un dato interesante, bueno, leo el texto, y luego o inmediatamente el Espíritu lo impulsó al desierto. Este vocablo, esta palabra inmediatamente aparece 42 veces en este evangelio. Aparece 42 veces en este evangelio. Inmediatamente. Marco escribe y no para. Como que no hay pausas. No hay pausas. Así que el Espíritu Santo lo impulsó. Ahora, no es que el Espíritu Santo forzara a Jesús a llevarlo al desierto. Pero es interesante esto de lo impulsó. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender, que lo que Dios nos está mostrando, que el ungido del Señor, su Hijo amado, bendito, que se hace hombre, va a depender siempre y siempre y siempre, mientras estuvo en este mundo, siempre dependió de la dirección de el Espíritu de Dios morando en él. Es el Espíritu Santo quien controlará la misión del Mesías, que es Jesús, y lo impulsa hacia adelante en esta tarea tan urgente como es, por supuesto, la salvación. Primero viene a Israel, pero luego una salvación a nivel mundial. El Espíritu en la vida de Jesús proporciona, hermanos, algo interesante para usted y para mí. El Espíritu de Dios en Cristo, guiándolo, llevándolo, impulsándolo al desierto. No es el Señor que Él propone ir, es el Espíritu Santo que lo lleva al desierto. Pero nada, estoy diciendo que nada de lo que hizo el Señor lo hizo fuera de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era hacer lo que el Espíritu Santo le impulsaba a hacer. Los creyentes debiéramos aprender esto. ¿Hay algo que nosotros podemos hacer sin la guía del Espíritu Santo? No, sería natural, sería carnal. Por eso que hay muchas obras que se hacen en forma carnal. El servicio no es así. El servicio es motivado por el Espíritu Santo en nosotros. La fuerza para hacer un servicio para Dios es la fuerza que el Espíritu Santo nos da en nosotros. Así que este mismo Espíritu que moró en Jesús mora en nosotros y nos capacita para su servicio. Estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con la fiera y los ángeles le servían. Así que ahora esto no alguien dirá, no es una mera tentación. No, no, no. En realidad es una prueba. El Mesías, recién bautizado, recién declarado hijo de Dios, va a ser sometido a prueba, será probado. ¿Dónde? En el desierto. Marcos no da ninguna, solamente dice que era tentado por Satanás, nada más. No dice las 3 tentaciones que dicen los evangelios Mateo y Lucas. Así que, pero lo único que Marcos establece es que hubo una tentación. Y esa tentación o esa prueba fue una lucha. Una lucha, por supuesto, absolutamente en el campo espiritual, en el nivel espiritual. Una lucha de Satanás, el tentador, con Jesús, que aparece designado el Mesías, y la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado. Lo primero está siendo sometido a prueba. Así que Jesús está en una lucha, por supuesto, con los poderes del mal y el pecado y la muerte y etcétera. El desierto, entre paréntesis, me pasé un par de minutos,
El desierto, que dice menciona algo así, era un lugar de prueba, fue el lugar de prueba para Israel durante 40 años. El desierto ahora es un lugar de prueba para Jesús durante 40 días. El número 40 es el número de la prueba, dicen. Y estos 40 años, en estos 40 años en el desierto, Israel fracasó una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero Jesús en estos 40 días, nunca, nunca en su vida, hubo algún tipo de fracaso o desobediencia a su Dios, a su Padre. El Espíritu Santo que mora en él lo guía a hacer, lo lleva a hacer todo lo que es la voluntad de su Padre en el cielo. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra preciosísima, por el Evangelio que estamos leyendo y que podamos cada día aprender mucho más aún de nuestro Señor. Te damos las gracias por su venida a este mundo, por su venida llena de humildad. Se humilló a sí mismo, se hizo siervo, tomó forma humana y murió en la cruz, sufriendo en la ofrenda por el pecado. Muere allí en la cruz por la salvación nuestra. Te damos la gracia a nuestro Padre por la palabra que tenemos, por los evangelios que nos hablan de Él, que nos dan detalles de su persona gloriosa y que todo lo que aprendemos de los evangelios acerca de nuestro amado Señor y en toda la Escritura nos ayuden a amarle más y servirle mejor. Gracias, Padre, te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.